Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Momento de rendirle un homenaje a la que fue gran buque insignia dentro de lo que es el afeitado masculino en España por parte de Floyd. Aquí está. Sí, esta es, ya hice referencia en un directo porque estuve hablando un poquito de ella y ahora quería hacerlo en vídeo y más que nada porque me veo muy forzado, porque muchos de vosotros, que no pasa absolutamente nada, cuidado, lo comido por lo servido, no podéis ver los directos, con lo cual me mola el rollo de sacar de vez en cuando algún extracto de algo que realmente ha sido significante y relevante dentro del directo y sacarlo en formato vídeo, ¿vale? Y además con edición, no dentro del directo hacer el extracto de lo que se dijo y sacar el vídeo de ahí. No, eso se hace en otras redes, que además funciona, cuidado, ojo, que voy a tener que hacerlo yo también muy pronto. No lo voy a hacer, creo que no. Creo, aunque a mí no me hagáis mucho caso, que estoy muy volado de la cabeza. Señoras y señores, sí, aquí está Floyd, masaje genuino, mentolado vigoroso. Le hice un vídeo, lo que pasa que efectivamente no sé si es que se borró, no está o deja de estar, pero que sepáis que aquí está la botellica. He hablado varias veces, hice en el directo, ya le hice su pequeño homenaje y quiero que sepáis también que esta de aquí ha sido comprada por Ludovico Martelli, es decir, los señores de, que también tengo aquí una cajica, pero esta es la colonia Eau de Toilette de Proraso. Así que los han comprado. ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de ahora? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya han sacado en Italia 3 bálsamos, 3 lociones. Uy, ¿eso qué era? Digo, no sé lo que he visto ahí algo raro. 3 lociones del afeitado diferentes, en distintos grados. Van a salir con la botella cilíndrica. Han cambiado las etiquetas, pero siguen manteniendo este rollito del señor que se está afeitando. Todo está igual, pero le han dado a todo una cobertura blanca que rodea por completo 2 de las nuevas esencias, no son esencias, bálsamos para el afeitado de Floyd. Cuanto menos que curioso que lo que han hecho ha sido apoderarse hasta incluso de lo que es toda la impronta que ha tenido desde 1936 Floyd, si mal no recuerdo qué es lo que pone en la caja, o 1900 ¿qué? ¿32? ¿32? 1932. 1932, ellos lo han hecho suyo. Han dicho, Floyd ya es nuestra y nosotros ya formamos parte de esto desde el 32. No, tú formas parte desde este año 2021 o 2020 que cerraras el trato de compraventa por parte de Beauty G. Es que no sé cómo se pronunciaría esto, es que es muy raro. Beauty G, Sociedad Limitada. Y es que huele a un tiarrón de toda la vida. Es que esto es un tiarrón de toda la vida. Un tiarrón que se cuida, que se afeita ahí a tope. Yo no, porque me estoy dejando otra vez la barba ahí. Ya tengo la estructura hecha, pues ahora vamos a por el siguiente paso. Entonces ahora mismo vais a verme, por cierto, y aprovecho que ya que estamos hablando de afeitado, vais a ver que voy a llevar unos días, bastantes, la barba sin tocar, porque tengo que seguir dejando que crezca más. Entonces no me la puedo tocar, Dios mío de mi vida, sin afeitarme. A ver si podemos seguir. El caso, comprada y no sabemos qué es lo que viene. En Italia ya salen 3 botellas nuevas, 3 lociones con 3 grados distintos y esta no aparece en la versión italiana. En lo que yo ya he visto en los influencers, youtubers italianos, que han sido los primeros en sacarlas, no aparece Floyd mentolado vigoroso. Como bien dije en el directo, prefiero que, mirad, si no desaparece aquí en España porque la van a seguir manteniendo, por lo menos os hagáis con unas botellicas que valen 3 euros, 4 euros, que no es dinero, y podéis tener ahí, pues, unas botellicas ahí apartadas para seguir usándolas. Vosotros sabéis más o menos cuánto vais a ir gastando y dependiendo luego también de lo que os digan en las tiendas o la información que vaya saliendo conforme todo esto vaya evolucionando, pues podréis decir, venga, pues me compro más o ya pues termino y que venga lo que Dios quiera. Así que por el momento, en lo nuevo, la nueva colección, las nuevas fragancias que presenta Floyd,
no aparece el mentolado vigoroso, que es el gran clásico en España. Así que vamos a ver qué tenemos aquí, porque igual pueden haber dicho, sí, será muy clásico y todo lo que tú quieras, pero si no se vende, no se vende, y nosotros te hemos comprado esto para vender. Entonces, pues bueno, de todas formas también quiero que sepáis una cosa, Floyd estaba también muy arraigada en el mercado italiano, o sea que no es una cosa que Floyd llegara allí, ¡ay, es que lo acaban de comprar! No, es que Floyd ya llevaba una andadura dentro de Italia, es conocida, pero dentro de todo eso es que nos hemos encontrado que lo primero que sale para el mercado italiano son 3 fragancias, qué manía con las fragancias, perdonadme, pero claro, como la cabra tira para el monte, salen los 3 bálsamos y no son bálsamos encima, son lociones, son aftershave puros y duros. Lo voy a decir todo mal hoy, porque es que estoy endemoniado. Bueno, pues salen las lociones para los aftershave y no viene esta. No viene ni siquiera con un formato nuevo de botella, no. Así que se nos acabó, no se nos acabó, no lo sabemos. ¿Qué es lo que está por venir? Pues tampoco lo sabemos, salvo que sí que vienen 3 nuevas. Eso sí que lo sabemos, pero veamos, a ciencia cierta. Por otra parte, recordar que hay otro vídeo por ahí, o un directo, no me acuerdo, creo que es en la sección noticias. Creo que además esto se presentó en la sección noticias y lo dije y me hice eco de ello, que Floyd había sido comprado por Prolaso. Y que, pues a partir de ahí, pues todo dependía de la política de la empresa que hubiera que seguir. Y de lo que hubiese estado ahí, pues marcado. Curiosamente han respetado las botellas, esta no, porque esta no la he visto en la nueva colección, pero han respetado las botellas cilíndricas. Las botellas cilíndricas de la última hornada las han respetado. Siguen siendo iguales, salvo en la etiqueta, que sí le han dado un rollo más vintage y la han puesto con un blanco roto todo lo que es la etiqueta que rodea. Pero ya desaparece por completo cualquier referencia a la... y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Aparece cualquier referencia con respecto a la fábrica española. Cuando han hecho las aproximaciones, que he visto una aproximación en un youtuber al que sigo, salía perfectamente reflejado que era producción italiana y que aquí en España no se habían hecho. No sé qué es lo que van a producir aquí en España. Tienen muchísimo producto, muchísima diversificación. No sé cuál es el punto de inflexión, a los puntos o del acuerdo al cual hayan llegado con la compraventa, pero lo que está claro que ellos han comprado, los otros le han hecho un hasta luego, Mari Carmen, aquí os quedáis con Floyd y nos largamos de aquí. Pero no aparece nada con respecto a la producción española. Es decir, más todavía, calle Tirso de Molina 40 en Barcelona, que es su dirección fiscal. Ahí es donde, y es lo que reza en la caja, que lo acabo de ver, que no es que yo sea adivino ni muchísimo menos. Algunas veces sí, soy un poco adivino y brujo, pero otras veces no. Machotes, a ver. Bueno, y machotas, cuidado, porque hay que también... esto tiene un valor añadido. Es que Floyd se puede utilizar como loción para masajes. Es que esto es como... Tiene un punto más. O sea, el valor añadido que tiene esta es que se puede utilizar como masaje, para dar masajes al cuerpazo caliente serrano. Lleno de feromonas y de hormonas masculinas o femeninas, depende, o ambas dos, que todo está mezclado últimamente y todo es fluido. Pues sí, pues esta Floyd no puedo ligar así, no puedes ligar así esos temas. Esta Floyd sirve también para dar masajes, entonces pues da también penica. Si hay alguien que le mole darse masajes con Floyd, le digo ya que vaya cogiéndose unas cuantas botellas, porque la cosa pinta fea. No en cuanto a calidad, porque no me cabe la menor de las dudas de que Prolaso, ya lo sabéis, yo soy muy pro-raso, pro-raso, y son los productos a los que más le estoy tirando. De hecho, estoy tirándole mucho más. Esta botella la tengo casi sin tocar, aquí está. Voy a comprarme otra, la verdad es que voy a comprar otra, pero hasta ahí puedo leer. Chiquitines, no puedo decir nada más. Me gustaría pensar que aquí en España, voy a dejar la botellica por aquí abajo, me gustaría pensar que aquí en España, ya cojo la de Prolaso, va a seguir vigente. Pero todo depende de las cifras, de las ventas y de cómo se desempeñe todo el tema.
Igual ven que la gente está comprando ahí como locos y locas. Y entonces, pues vayan y la compren. Esto es una pasada también. Esto es de refresco. Lo que estoy haciendo ya sabéis que he dicho muchas veces. No apliquéis en piel, no apliquéis en piel. Pero es que la cabra tira para el monte. Esto es muy rico, muy rico. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a tener un poco de paciencia, pero por si acaso, solamente por si acaso, pues sacáis un cálculo aproximado de lo que vais gastando de estas Floyd mentolado vigoroso, y os hacéis con unas botellicas. Si es que más no puedo decir, porque yo sé que efectivamente también la gente joven no le tira a Floyd. La gente joven pues va por otro tipo de productos. Pero nosotros que ya somos viejos viejunos sexosos, pues nos gusta pues esto. Esto es lo que nos gusta. Así que, pues por suerte o por desgracia, este es mi homenaje. Vuelvo a coger la botella. Este es mi homenaje para la Floyd. Aquí, On Fire. Mentolado vigoroso. Sí, lo he dicho bien. Mentolado vigoroso. Hay que decirlo con acento italiano. Y aquí tengo, pues sí, efectivamente, el agua de colonia de Azur Lima. De Proraso. Entonces las dos están hermanadicas y esperemos que simplemente sean... Yo me gustaría pensar que esto que estoy haciendo ahora mismo son divagaciones, punto pelota, que no hay nada más, pero fue un tema que se planteó en el directo y que quería decir y que no dejar pasar. He estado buscando las 3 lociones nuevas e italianas, me he metido hasta incluso en Amazon Italia y de momento no estaban, así que pues mi gozo en un pozo y tengo que esperar a ver si llegan aquí pues ya de una vez a España y sale la producción española de estas 3 nuevas lociones del afeitado de Floyd con los señores de Ludovico Martelli. Así que voy a mirar el nombre, que me parece que lo he dicho mal, no estoy seguro. Lo he dicho estupendísimamente bien, Ludovico Martelli. Así que, señoras y señores, que se terminó lo que se daba y ya sabemos que aquí aparece, por supuesto, poquito a poco el Patreon, un eurín, y podéis formar parte de mi familia Patreon. Y también, pues, poquito a poco ya veis que voy a dejar las botellas porque posiblemente esto termine en el suelo. No las voy a dejar, no me da la gana de dejarlas. Señoras y señores, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos enseguida. Sabéis que estos meses así veraniegos vamos a intentar luchar como jabatos y salir adelante, pero vamos, con uñas y dientes si hace falta. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.